Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung J6 versus al Xiaomi Redmi Note 7. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung J6 trae consigo una pantalla infinita casi sin bordes. Nos parece justo la evolución que necesitaba el J5 del año pasado, que se había quedado algo obsoleto en diseño respecto a sus rivales. El Galaxy J6 tiene un diseño refrescante con una pantalla alta, agarre cómodo y cuerpo elegante. Este dispositivo de gama media es bastante atractivo. Tiene 8.2 milímetros de grosor, por lo que se siente cómodo en la mano. Además de eso, como notamos en nuestras primeras impresiones, el panel trasero no es muy mate o brillante, lo que significa que no recoge las manchas innecesarias. Un aspecto negativo que salta a la vista es su falta de sensor de luz ambiental, que no nos ofrecerá la opción de un cambio automático de brillo, es decir, tenemos que cambiarlo manualmente. En sus dimensiones tenemos 149.3 por 70.2 por 8.2 milímetros de grosor. El Xiaomi Redmi Note 7 tiene un diseño que no llama la atención, sigue la línea de sus antecesores con un notch de tipo gota. Lo que hace Xiaomi para intentar destacar sobre el resto de alternativas del mercado es ofrecer un terminal en distintas combinaciones de colores, algo que hablaremos más adelante. Si bien es cierto que la carcasa trasera similar al cristal con una combinación metálica da buenas sensaciones, pero debemos tener en cuenta que este dispositivo tiene una base plástica en el interior, que sirve también como zona de encaste de su gran pantalla de 6.3 pulgadas con cristal 2.5D. La primera sensación al sostenerlo en mano no es la de un móvil barato. Poseemos unos marcos reducidos en sus laterales, pero que fracasan tanto en su parte superior como inferior. Este es un dispositivo de dimensiones correctas para una pantalla de 6.3 pulgadas y un peso de 186 gramos, influenciado en gran medida por la batería de gran capacidad que alberga en su interior. En sus dimensiones nos encontraremos con 159.2 por 75.2 por 8.1 milímetros de grosor. Para el Samsung J6 tendremos tres tonalidades como lo son en negro, azul y dorado, que sin lugar a dudas le darán ese toque estético diferente. Para el Xiaomi Redmi Note 7 tendremos tres diferentes tonalidades que dependiendo de tu país pueden estar o no presentes. Entre ellas tenemos el color negro, azul y dorado. En mi país Colombia es más común encontrarlo en tonalidad azul. En el Samsung J6 tendremos los botones de inicio y atrás en la parte inferior de la pantalla. Según la aplicación que utilicemos y que admita la resolución de pantalla extendida, los botones pueden aparecer o no en la pantalla en todo momento. A la izquierda, el Galaxy J6 tiene los botones de volumen, una bandeja para SIM 1 y una segunda bandeja para la SIM 2 y una tarjeta microSD. A la derecha encontraremos un botón de bloqueo encendido y una pequeña ranura para el altavoz. El puerto es micro USB y no tipo C como esperaríamos para terminales en esta época. Su micrófono y el conector de auriculares de 3.5 milímetros se encuentran en la parte inferior. Este terminal tiene el lector de huellas en su parte trasera, que funciona como lo esperábamos, es decir, algo rápido pero que en momento de prisa puedes manchar con tus dedos la cámara por su ubicación con respecto al lector, lo cual siempre critico de terminales con el sensor en este lugar. El Xiaomi Redmi Note 7 contaremos con los botones de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho, sin ningún tipo de novedad. En su lateral izquierdo tenemos el slot para la tarjeta microSD. Este dispositivo cuenta con los botones de navegación en la pantalla, lo cual hubiese podido ser mejor aprovechado para disminuir sus marcos en su parte inferior. Otro componente que también se ha mantenido en el Redmi Note 7 es el jack de 3.5 mm situado en su parte superior, justo al lado de los puertos infrarrojos. Para su parte inferior tenemos los altavoces y el puerto micro USB, que en esta oportunidad es tipo C, con lo cual, como ya sabemos, mejora tiempos de carga y velocidad de transferencia de información. Este terminal nos brinda un lector de huellas trasero tradicional que ofrece, eso sí, un resultado excelente. Está colocado en la ubicación más cómoda, es rápido y muy fiable, nada que objetar en este elemento. En cuanto a la memoria RAM, el Samsung J6 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB.
Para el Xiaomi Redmi Note 7 nos toparemos con tres versiones distintas de 3, 4 y 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 y 4 GB. Para el Samsung J6 tenemos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. En el Xiaomi Redmi Note 7 contaremos con tres únicas versiones de 32, 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. El Galaxy J6 está propulsado por el Exynos 7870 octa-core que corre a 1.6 GHz, lo cual es uno de los aspectos más decepcionantes de este terminal. Dicho procesador ha sido la opción favorita de Samsung para los modelos económicos en los últimos años, y que creo ya urge una actualización. El rendimiento en este J6 te dará un servicio óptimo en las funciones del día a día, como lo es consultar redes sociales, enviar correos y hacer fotografías. Incluso podrás darte cuenta de esto al jugar títulos de baja demanda gráfica, en donde verás que es fluido y rápido. Este móvil se atreve incluso con juegos 3D avanzados. Gracias a sus 3 GB de RAM podrás correrlos, pero a la larga verás que presenta lag, con lo cual este terminal no será el indicado si eres una persona que lo desea para este tipo de juegos. En el Redmi Note 7 contaremos con el procesador Snapdragon 660 de Qualcomm, el cual, como ya hemos visto antes, es muy capaz, consigue un rendimiento en la línea de los móviles de más de 600.000 pesos, y si bien es un chip del año 2018, va a seguir dando guerra y ofreciendo un rendimiento más que suficiente durante algunos años más. De hecho, ofrece cierta aceleración de inteligencia artificial, que aunque no llega a la altura que ofrecen los chips Snapdragon 845, sí que permitirán sacar partido a las aplicaciones que empiezan a usar este tipo de optimizaciones. En nuestras pruebas de rendimiento, el Redmi Note 7 ha cumplido con creces sabiendo el chip que montaba. Mejor dicho, en términos de rendimiento te permitirá incluso jugar a Fortnite o PUBG Mobile sin ningún tipo de problema, con bastante fluidez, y en lo posible no encontrarás lag en su desarrollo. En el Samsung J6 encontraremos la capacidad de 3000 mAh, que puede parecer relativamente baja en la hoja de especificaciones, pero que este teléfono administra con un gran tiempo de espera. Tiene una autonomía de un día completo con una carga, con un uso regular que incluye un par de horas de transmisión de video, que está a la par de otros terminales en el mismo segmento de precio. En nuestra prueba de batería, el uso en video HD, el teléfono inteligente duró 14 horas y 10 minutos, superando al Asus Zenfone. Sin embargo, debemos tocar un apartado que nos resulta frustrante, lo cual es su tiempo de carga, ya que demora casi una hora en llegar al 40% y más de 2.5 horas en alcanzar la marca del 100%. Este Redmi Note 7 mejora su batería llegando a los 4000 mAh y consigue que nos olvidemos de tener que pasar por el enchufe todas las noches. Sobre el papel ya teníamos la intuición de que iba a ofrecer una buena autonomía, y durante nuestra semana de uso no nos ha defraudado. Sin duda, este es uno de los puntos más positivos con los que cuenta este terminal, pero a pesar de esto, la principal novedad del Redmi Note 7 está en el puerto de carga, y no nos referimos al pequeño LED de notificaciones incorporado en la parte inferior, sino a la compatibilidad con Quick Charge 4 a través de su puerto USB tipo C, lo cual recorta el tiempo de carga de la batería. Mejor dicho, en nuestras pruebas hemos visto cómo el tiempo de carga ronda la hora y 40 minutos, aunque tenemos un buen sistema de carga rápida durante los primeros 30 minutos que nos permite pasar el 50% de la batería. En el día a día obtenemos alrededor de las 8 horas de pantalla, llegando con facilidad al día y medio de uso. Es una autonomía excepcional, aunque no es el mejor resultado que hemos conseguido con un terminal de 4000 mAh. En términos de software, el Samsung Galaxy J6 ejecuta la interfaz de usuario Samsung Experience 9.0, que cubre la versión Android 8.0 Oreo, que hemos visto anteriormente en los teléfonos más premium de la compañía. Para el Xiaomi Redmi Note 7 encontraremos la versión del sistema operativo Android 9.0 Pie, que viene cubierto con una capa no tan ligera como es la MIUI 10.
Para el Samsung J6 tendremos en la parte frontal del teléfono un cristal 2.5D de borde curvo para la pantalla infinita de aspecto 18.5:9, pero aquí no tenemos una reducción de marcos tan notable como en las gamas alta, ni tampoco las esquinas redondeadas, aunque es de resaltar que Samsung ha utilizado uno de sus propios paneles Super AMOLED de 5.45 pulgadas con una resolución HD Plus de 720 x 1480 píxeles. Como es el caso de las pantallas AMOLED, los colores son nítidos y precisos, los negros son profundos y el brillo es decente, aunque algunos consideran que la resolución es decepcionante, lo cual no comparto, pues para mí este tipo de paneles son los mejores hasta la fecha que un terminal puede tener. El Redmi Note 7 incorpora una pantalla de 6.3 pulgadas en formato 19.5:9, con una resolución Full HD de 2340 x 1080 píxeles, una configuración que nos arroja un dato de densidad de 409. En nitidez nos encontraremos con un nivel bastante habitual dentro de los gama media y totalmente esperada para mantener un buen nivel de detalle sin penalizar el rendimiento. No son las características técnicas de resolución lo que más debería importar. El panel utilizado viene con una tecnología tipo LCD y ofrece una cobertura de color NTSC de 84% con un contraste de 1500:1. ¿Cómo se traduce en el día a día? Tenemos una pantalla con colores naturales, pero tonos no tan intensos como los de una AMOLED. Para hacer un panel LCD los colores son correctos y tenemos un panel de buena calidad, pero no estamos ante una pantalla que sorprenda por su calidad de imagen. El Samsung J6 tendremos para su cámara trasera un sensor individual de 13 megapíxeles con una apertura focal 1.9, con la cual obtendremos unas fotos decentes que pueden resultar un poco movidas si las tomamos durante el día, aunque tendrás que prestarle bastante atención para darte cuenta. Además, su rango dinámico está por debajo del promedio. Incluso los primeros planos son decepcionantes, con una reproducción de colores suaves que se pueden notar fácilmente. Hay un modo HDR, pero eso no ayuda mucho a mejorar la calidad de la imagen. En cuanto a la parte frontal tendremos una cámara de 8 megapíxeles con la misma apertura focal, 1.9. Se ha proporcionado una luz de selfie que no se debe confundir con el flash real, en cambio proporciona una iluminación ligeramente mejor para ayudar a reducir el brillo en condiciones de poca luz. Las selfies diurnos están bien, pero los que se toman en la noche generalmente no valen la pena publicarlos en redes sociales. Puedes usar el modo stickers en la aplicación de cámara, característica que también se ve en los teléfonos emblemáticos de la serie S de Samsung. La grabación de los videos tiene un límite de resolución Full HD de 1080 píxeles y el autofocus está bien. Los videos son inestables en ausencia del estabilizador electrónico de imagen. El Redmi Note 7 incorpora una cámara doble con un sensor principal de 48 megapíxeles y un sensor secundario de 5 megapíxeles. Al contrario que en su versión Pro, este Redmi Note 7 tenemos un sensor Samsung con una lente de apertura focal 1.8. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 13 megapíxeles con una apertura focal 2.0. La doble cámara llega junto a la inteligencia artificial para mejorar los resultados, modo retrato para el frontal y grabación Full HD a 60 fotogramas por segundo. De día las imágenes obtenidas son muy buenas y con un alto nivel de detalle. El enfoque no es el más rápido, pero el resultado es bastante bueno y por ejemplo en comparación con el Mi A2 supone un salto adelante. El mayor problema de la cámara quizá es con los colores, no nos resultan tan naturales como desearíamos y en las zonas oscuras no termina de iluminar suficiente. Si activamos el modo HDR o la inteligencia artificial, lo que se consigue es justo lo contrario. Las imágenes están algo lavadas y los colores pierden intensidad, aunque sí se consigue más detalle en las sombras. Aún así, el resultado es muy equilibrado y las imágenes son suficientemente llamativas. Este terminal cuenta con reconocimiento facial, que en muchas ocasiones está desactivado, pero que si cambiamos la región del dispositivo en la configuración, podremos utilizarlo fácilmente, pues funciona de una forma correcta, no es el mejor pero tampoco el peor. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung J6 es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.452 pesos mexicanos, que a su vez son $179, que equivalen a 162 euros. Para el Xiaomi Redmi Note 7 es de 620.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.567 pesos mexicanos, que a su vez son $185, que equivalen a 167 euros. Si deseas adquirirlos directamente conmigo, te dejo el link para el chat con mi equipo de ventas en la caja de la descripción, válido únicamente para Colombia. Además recuerda que el valor de los dispositivos puede aumentar o disminuir al momento en que veas este video.
El Samsung J6 le gana al Xiaomi Redmi Note 7 únicamente en precio. Por su parte, el Xiaomi Redmi Note 7 le gana ampliamente al Samsung J6 en los siguientes aspectos: diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, software, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son únicamente en personalización. Este enfrentamiento lo hago a petición de un suscriptor, pero debo confesar que antes de realizarlo pensaba que este sería un poco más reñido, teniendo en cuenta que la diferencia de precios es demasiado corta, algo que no fue así, pues vemos como Xiaomi una vez más derrota con contundencia a su rival. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.